que muestra que al interior de las cárceles de Chile se estaría comenzando a replicar la manera de actuar de las bandas del crimen organizado. Es decir, el problema que se plantea es que cuando toman presa a la gente, se hace lo que ocurre en otras partes del planeta, y es decir, que el crimen organizado, en vez de sentirse preso, continúa liderando sus negocios. Y sus negocios son la droga, son el sicariato y son el tráfico, principalmente el tráfico sexual de mujeres. Entonces, lo que quiere decirnos este reportaje que acabamos de hacer es que si no tomamos las medidas hoy día, la verdad que el crimen no va a bastar. Entiéndalo bien, no va a bastar con meter preso a quien comete delito, porque están acostumbrados a delinquir desde la cárcel. Ellos reproducen este mundo de delincuencia al interior de las cárceles y no pierden poder y no pierden dinero, que finalmente es lo que más les importa, Alberto. Nuestras cárceles, Paulina, no están listas para poder recibir una población criminal que es absolutamente distinta, que ha variado en el tiempo. Nuestras cárceles estaban preparadas para otro tipo de delincuentes. Y hoy día, lamentablemente, no tenemos ni siquiera las tecnologías más mínimas que no permitan que estas cárceles hoy día, nuestras cárceles, sean las oficinas del crimen organizado. Así es. ¿Cuáles son los elementos que se está pidiendo a las autoridades para que el crimen no aumente en la cárcel? Si aquí lo que estamos pensando es cómo disminuimos el crimen organizado. Para que no aumente es bajar los celulares, impedir que ingresen cemento y que ingresen otro adminículo a las cárceles donde va droga. Es decir, que no puedan hablar por teléfono, por lo tanto no puedan comerciar desde las cárceles y que no puedan entregar otros elementos. Otro punto que es fundamental es que las bases de datos sean bases de datos actualizadas. No puede ser que un criminal como La Bestia, por ejemplo, comparta en un módulo de primerizos con personas que están siendo imputadas por delitos menores. Eso requiere que haya una buena segmentación de las personas que ingresan a las cárceles chilenas, cosa que hoy día no existe. Exigir de alguna manera, a través de acuerdos internacionales, tener la información de los extranjeros que llegan a nuestro país, que tienen antecedentes en sus países, pero que al ser detenidos acá nosotros no sabemos si han sido parte de una banda criminal, si han cometido delitos como homicidio. No lo sabemos, entonces, ¿qué pasa? A veces los pueden poner presos juntos a primerizos. Entonces se transforma esto, ahora sí, en la escuela de la delincuencia. Tolerancia cero al ingreso de sustancias prohibidas en las cárceles. Hoy día, la verdad, que sale casi por nada el poder ingresar algo dentro de una cárcel. De hecho, ingresar un celular, Paulina, no es delito en Chile. No, no es delito. Es realmente impresionante. Por lo cual, por ejemplo, si un funcionario público, como hemos tenido casos, ingresa, por ejemplo, una sustancia prohibida, esa persona debería quedar a lo menos inhabilitada de por vida para ejercer algún cargo público. Mira, en esa misma línea tenemos una gráfica para que usted se entere. Mire lo grave y lo atrás que vamos. El año 2020 se presentó una norma, una ley que decía, y que todavía está en tercer trámite en el Senado, o sea, desde ese periodo no ha avanzado. ¿Qué quería esta norma? Y esto no es un favor, es una urgencia. Pedía que aumentaran las penas del ingreso de armas o estupefacientes y que sancionara con presidio menor a quien ingresara grabadoras o teléfono. Hoy día cuesta muy poco ingresar grabadoras o teléfono a las cárceles. Luego, decía que si el ingreso de grabadoras, de teléfono, de droga o cualquiera de las anteriores, la ingresara un abogado o un empleado público, me imagino que llámese eso gendarmería o los psicólogos que trabajan adentro, fiscalía, la pena será más grave y además arriesgará incluso la inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de la profesión del cargo y oficio. Esta es una ley que está en este minuto durmiendo en el Congreso. Si de verdad queremos ponerle coto al crimen organizado, que lo hemos estado hablando esta mañana en este matinal, pues bien, hay un listado que no serán más de 10 normas que hoy día el gobierno podría acelerar al interior del Parlamento. Y dame un segundo, hay ciertas normas que no requieren de un proyecto de ley. Con mucho cariño se lo digo, ministra Marcela Ríos. En su escritorio usted tiene los estudios de las cárceles que hoy día se les puede instalar inhibidores de celulares. Hable con el ministro de Obras Públicas, acelere la inhibición de celulares. Si paramos
la posibilidad de que se cometan delitos al interior de las cárceles, vamos a estar dándole un golpe certero al crimen organizado. Tiene la razón Alberto. Hay un proyecto que se presentó, lo presentó Gendarmería Nacional a el gobierno. El proyecto está estudiado completo, no hay que partir de cero, no hay que perder tiempo. Alrededor de 21 recintos penitenciarios que se decía cuánto costaba bajar las señales de los celulares y en plata cuánto significaba. En ese minuto se consideró que no era prioridad y no pasaron la plata a Gendarmería. Ese estudio está en un cajón de Gendarmería de Chile y si no pídanlo porque está. Bajen las señales telefónicas para que acabe el crimen organizado dirigido desde las cárceles de nuestro país. ¿Qué les parece, chiquillo, si ahondamos en este tema? Pregunta que hacer respecto de lo que ustedes están planteando, que me parece súper interesante, que es bajar la señal de los celulares en las cárceles. ¿Qué tan El difícil reportaje, es? es que quiero ir a eso, el reportaje que acabamos de dar de Rodrigo Ugarte, el estupendo reportaje, mostraba justamente que el interceptar esas llamadas telefónicas también permitió desbaratar delitos, qué sé yo. Si tú bajas las señales de los celulares, claro, evitarías delitos, pero también no sabrías cómo se mueven los delincuentes. Claro, una cosa por otra. ¿Qué pasa con eso? No, es que ¿sabes qué pasa? Que muchas veces se ocupó, ese era lo que se decía. Yo estoy hablando de los años 90, 2000. Decían, pero bajen la señal. No, porque es información relevante. Perfecto. Ya. Yo creo que lo que más importó en esos años es que si tú bajabas las señales, afectabas al barrio completo. No había tecnología para hacerlo de una manera más sencilla. Hoy día existe tecnología, ya no es tan caro y se puede bajar la señal solamente de los celulares del recinto penitenciario. Y mira, con respecto a la información, es verdad que sale información súper importante dentro de las cárceles, pero si les cortas el negocio, no van a querer delinquir. Claro, porque no van a querer irse a encerrar a un lugar donde no van a poder seguir extendiendo sus tentáculos. Ahora, me parece que incluso el argumento financiero para no bajar la señal tampoco me parece admisible, porque es seguridad nacional. O sea, toda la plata que tú pongas en aislar al crimen organizado siempre va a ser poca para los beneficios que te va a traer si logras cumplir el objetivo. Entonces, no me explico cómo una decisión tan obvia, porque discúlpenme, es de una obviedad, o sea, nadie que tenga cierta lógica puede entender de que uno en una cárcel puede tener teléfono y llamar a quien quiera, digamos. O sea, es de una estupidez, pero ya supina. Mira, más allá, con Paulina hemos tenido acceso a algunos documentos que demuestran que de hecho hay algunas ofertas en el mercado que hacen que el Estado casi no tenga que gastar en los inhibidores de celulares. Porque, ¿qué hacen algunas empresas? Te prestan el servicio para que los reos puedan hablar con el exterior. Y por cada una de esas llamadas, al igual que un teléfono público antiguo, hay un dinero que entra al fisco, por lo cual no es un problema de recursos, es un problema absoluto de voluntad política que hoy día no se aplica. Y respecto a lo que tú dices, Roberto, que decías, la verdad que la información que se obtiene es casi por chiripazo, porque tú tienes 32.000 celulares. Es imposible intervenirlos todos. Claro. Entonces, la verdad que lo que hay que hacer es cortar la señal y ¿cómo obtienes información? A través de las visitas. Las visitas, lamentablemente, muchas veces son utilizadas de corredores de información con los grandes capos que están en la cárcel. Es un aparato telefónico que alguien entra, incluso en tiempos de COVID, donde no habían visitas y entraban. Las únicas personas que podrían ir o eran gendarmes o gente que trabaja al interior de las cárceles o la gente de la cocina o quizás algún abogado en situación muy especial, pero igual estaban los aparatos y el aparato se arrienda o se pasa y se les va cambiando el chip. Le van cambiando el chip. Entonces, infinita la cantidad Es imposible intervenir. de conversación. Son muchísimas. Y las compañías no tienen ninguna responsabilidad, ¿no? Como ellos venden el chip, les dan lo mismo a quién, de dónde se Que usa. esa es una idea, pues, lo que decía Osandón ayer, Claro, ¿no? por eso, Que por los eso chips lo ya no- digo, por eso lo pregunto. Claro. No, es que me parece que, claro, yo vendo un chip a un criminal que está en una cárcel, me da lo mismo. Pero vamos más atrás, y ahí es siempre mi discusión con el senador Osandón. Me parece muy bien el limitar la venta libre de chips, como se hace hoy día. Pero vamos atrás, ¿por qué tiene que haber un chip que pueda funcionar en la cárcel? Si hoy día la tecnología está para que tú puedas incluso seccionar la celda que quieres Es que, inhibir. ¿sabes qué? Perdón que piense mal, voy a ser abogado del diablo, y no tan diablo. A ver. Pero cuando tú te das cuenta, y me voy a poner del lado de la mayoría de las personas que nos está viendo que probablemente piensan lo mismo que yo. Cuando tú te das cuenta que hay medidas que son tan evidentes, obvias,
y que llegan a rayar en lo ridículo de que no se hayan hecho y no se hacen porque quedan entrampadas en alguna dimensión de la institucionalidad, a uno le entra la sospecha. Perdón que lo diga, pero a uno le entra la sospecha, me toma la sospecha. ¿Que hay un interés? ¿Cómo es posible? Es que no me explico, insisto, yo desde mi ignorancia profunda, supina, galopante, no me explico cómo, en realidad, algo que debería ser obvio, que usted entre a una cárcel y que, ¡pum!, se corta la comunicación en forma automática. O sea, no habría ni siquiera que... O sea, no hay que ser especialista en seguridad, haber estudiado en ni una universidad internacional para darse cuenta que en una cárcel uno está privado de libertad y de todo tipo de libertad. Sí, pero no estás, no solamente decir, no estás privado del derecho a la comunicación, para que la gente lo sepa. Ese es el tema. ¿Han visto las películas que salen las personas que están detenidos y hacen fila para poder hablar por teléfono y desde ahí llaman a su señor, al abogado, a lo que sea? Así debería ser. Entonces, pero claro, como en las películas, nadie te dice que esa persona la aísles comunicacionalmente, pero tendría que llamar a alguien una vez, me imagino que no llamará todos los días, está en la cárcel. Esto no es, o sea, llamará, tendrá derecho a una llamada cada cierto tiempo, en fin. Pero una medida que es tan obvia y que además, más allá del beneficio que le puede dar llamar a alguien, hoy día el teléfono es una herramienta, es un arma. O sea, hoy día con este teléfono uno puede hacer fraudes, puede estafar, puede robar dinero, mil cosas. Y no se haya hecho. Entonces uno dice, bueno, sí, se intentó hacer y quedó entrampado en Hacienda o quedó entrampado en la comisión de tanto o la Cámara tramitó el proyecto pero quedó entrampado. A lo mejor estoy cometiendo un tremendo error al interpretarlo desde esta óptica, pero a uno como ciudadano uno dice, porque aquí estamos hablando del crimen organizado, ¿no? El Chavo del Ocho en el Chapulín Colorado. Entonces uno dice, si quedó entrampado misteriosamente, ¿será porque se dejó a la indolencia de algún funcionario público? ¿O porque voluntariamente alguien quiere que ese proyecto quede en el cajón? Sigamos esa línea. Lo que pasa es que lo que pasa aquí en Gendarmería pasa en tantos otros ámbitos que uno puede decir efectivamente hay gente que se ve beneficiada con el aletargamiento del Estado en ir acorde a los tiempos o prever lo que viene. Yo creo que en algunas partes ha habido ineficiencia, en otros ha habido señales de cierta corrupción. Brevemente, y para terminar, voy a poner hacia esta cámara un documento que tal vez no debería mostrar, pero lo voy a mostrar. Solo para que usted en la casa vea. Este es un informe de Gendarmería. Este informe se entregó hace años atrás, 2 años, 3 años atrás, y dice... Implementación, es un documento original, está en mi computador. Dice implementación de teléfonos públicos para privados de libertad con bloqueo de telefonía celular. Es una propuesta que Gendarmería le hacía al Estado de Chile para poner fin a esto. ¿Qué ha pasado desde ese minuto en que se presentó este informe oficial que dice cuánto cuesta hacerlo, cómo se debería hacer, en qué cárceles? Bueno, esto quedó en mi computador hasta el día de hoy. Oye, Paulina, no ha pasado nada. Me dan un dato de Gendarmería a propósito de lo que tú decías recién. Le doy la gracia a quien me lo implica, que en todas las unidades penales de Chile hay teléfonos públicos por cada módulo. Gracias por el dato. No es necesario para comunicarse tener un teléfono móvil. O sea, ahora, yo insisto, esto es todo una obviedad brutal. O sea, la ciudadanía no está viendo, la ciudadanía es más inteligente. O sea, ¿cómo vamos a decir que es necesario ingresar un teléfono celular a una cárcel? Por favor. Si no tiene, mira, no tiene mucha vuelta. Yo cada vez que he preguntado esto, yo llevo muchos años conociendo el mundo carcelario, me ha tocado visitar más de 33 penales y le he preguntado a diversos directores de Gendarmería y la respuesta es, mira, la verdad que yo tampoco lo entiendo. Nadie lo entiende. Y cuando te dan esa respuesta desde lo oficial, significa que efectivamente acá o hay algo raro o la voluntad política está fallando. Y ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo, hagámoslo. El informe está ahí, exacto, que vaya al Ministerio de Obras Públicas y que se empiecen a inhibir, por lo menos en las cárceles más importantes de Chile. Vamos a ir con la Carlita, pero uniendo las dos cosas para cerrar, ¿hay algo raro
la voluntad política está fallando porque hay algo raro. Así es. En el Carla. próximo caso, José, ¿También hay algo raro? también hay algo raro. Le debes 4,5 millones. El arrendatario no paga y además está lejos de irse de la casa de Pamela Cortés. La conocimos la semana pasada, conocimos su casa, tratamos de encontrar alguna respuesta, pero nada pasó. Pero hoy día Danilo y Pamela